día de hoy tenemos el tema conductas infantiles en adultos. Yo creo que todos, Gaby, todos, eso es lo que se me hace padre de repente de estos temas que hablamos aquí en el programa. Cuando escuchamos psicoanálisis, como que nos imaginamos cosas realmente como muy complejas, ¿no? Y si nos fuéramos a la teoría, por supuesto, hay cosas complejísimas, complejísimas que uno lee, vuelve a leer y vuelve a leer y le encuentra muchísimas interpretaciones y nomás no alcanzamos a entender qué es lo que nos dice el autor y bueno, como quiera vamos acomodando y haciendo sentido con otras cosas. Pero más allá de esa teoría complicada, realmente hay una aplicación para poder entender qué es lo que pasa en el día a día. Yo creo que todos hemos visto, Gaby, a estos adultos con comportamientos infantiles, ¿no? Cuando decimos es que te estás comportando como un niño o como una niña, estos berrinches que vemos en los adultos, este tipo de hábitos de repente alimenticios o ciertas manías que van teniendo las personas, vamos identificándolo directamente con que es un comportamiento infantil. Decimos que son personas aniñadas. Y esto es algo que va abarcando un espectro mucho más amplio del que nosotros pensamos, porque bueno, una conducta infantil uno podría decir, bueno, es que se la pasa haciendo puros chistes muy inmensos, ¿no? Puros chistes que escatológicos que tienen que ver con pipí, popó y bueno, hombre, ¿cuántos años tienes? Ya vas a los 40 y sigues hablando de pipí y popó y te genera tanta risa o los gases intestinales. Eso lo vamos identificando muy bien. Pero, ¿qué tal estas personas que justamente hemos hablado tanto, que no se pueden despegar un 16avo de su pareja? No, es que no, es que me siento solo, me siento sola sin ti, no te vayas a ningún lado. Mira, ¿qué te parece si en lugar de ir con tus amigos nos quedamos aquí? Y nos quedamos aquí pegaditos, sí, así. Oye, bueno, pero entonces voy a aprovechar. No, aquí pegaditos, mira, vamos viendo. Oye, pero no quiero ver tu novela, no. Bueno, le ponemos a lo que quieras, pero no te vayas, ¿no? Y es, ¿por qué es eso? ¿No? Ahí, una vez más, vamos a estar viendo, entre tantos que vamos a estar hablando acá, un comportamiento infantil, ¿cómo lo podríamos entender? Como desesperanza de los niños, este miedo a quedarse solo, es algo que podemos cargar durante años y años y años y lo podríamos entender como un comportamiento infantil que está demasiado presente en muchos adultos. Muchas gracias, Claudia. Sí, y aquí tendríamos que preguntarnos cuál es este rasgo característico de los niños, ¿no? Evidentemente podemos hablar de muchas cosas, de la curiosidad, de un montón de cosas que en realidad en un, digamos, panorama saludable tendría que aparecer, por ejemplo, la curiosidad, pero tampoco es que siempre que sea exacto, ¿no? Que sea repetible en todos y cada uno de los casos. Lo que sí es un hecho y es repetible en todos y cada uno de los casos, como sea que lo veamos, es que un niño no puede valerse por sí mismo. Esa sería como el rasgo característico de un niño. No puede valerse por sí mismo. Y muchas de las ramificaciones de las características que vemos en los niños en sí mismo son ramificaciones justamente de ese hecho, del hecho de que no pueden valerse por sí mismos. La desesperación que les da, esto que tú comentabas, José Luis, estar solos, es una ramificación de ellos, ¿no? Esta angustia de separación que la viven como cercana a una experiencia de muerte, ¿no? Esta sensación que puede tener a lo mejor un adulto cuando de pronto le empieza un dolor extraño en el brazo izquierdo, ¿no? Y está solo y dice, a lo mejor está a punto de darme un ataque, ¿no? A lo mejor estoy a punto de morir. Es una sensación similar el simple hecho de estar solo para un bebé, ojo, para un bebé. ¿Por qué? ¿Por qué está tan cercano? Justamente porque un niño no puede valerse por sí mismo. Y alguna característica distinta que desarrollan otros niños, que es esta complacencia, ¿no? Esta gran sonrisa y a todo el mundo le sonríen y con todo el mundo hacen así como caritas lindas y que es como para ganarse a los otros
también es porque no pueden valerse por sí mismos. Es decir, cada uno va a lidiar en función al contexto en el que se desarrolle herramientas distintas. A lo mejor tratar de seducir a las personas alrededor para que le quieran y le cuiden. A lo mejor se va a llenar de rabia y entonces va a ser un niño que está tan tenso y con tanto miedo que bueno, muerde, patea, no se deja. Pero a final de cuentas son ramificaciones de este hecho. Entonces, cuando hablamos de una conducta infantil en una persona adulta, sobre todo tendríamos que centrarnos no en características personales. Alguien puede ser más bromista que otro y eso no lo hace característicamente infantil, sino en esta justamente indefensión. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de conductas infantiles en los adultos. Quisiéramos como abarcar, y bueno, antes te recuerdo, tenemos un número celular al cual puedes hacernos llegar tus mensajes a través de WhatsApp. El número es 333-822-3208. También recuerda que están los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90 36 47 18 83 y para el resto de la República 01 800 727 54 20. Está el chat ya casi, como a veces tiene tos y a veces no, creo que ya es difícil. Antes nos juntábamos más personas en el chat, ¿verdad? Sí. Ahora ya últimamente está muy abandonado, pero recuerda también en www.radiomujer.com.mx puedes conectarte a través del chat y nosotros vemos tus participaciones y las podemos comentar al aire. Por el WhatsApp también. Por el WhatsApp es lo más directo, sinceramente, así que si nos quieres hacer llegar una participación, ya sabes, ahí está el número celular. Y bueno, decía hace un momento que quisiéramos como abarcar una gama más completa, en el sentido de no irnos nada más a los aspectos patológicos, ¿no? En realidad, si nos ponemos a ver prácticamente cualquier patología, sobre todo las más graves, lo que significa, o no lo que significa, sino lo que se observa en distintas patologías, son comportamientos anteriores en el proceso de desarrollo psíquico de una persona. ¿Qué significa esto? Una persona, por ejemplo, una persona con un desorden obsesivo compulsivo, se puede hablar de que tiene una fijación en la etapa anal del desarrollo psicosexual. Todos pasamos por determinadas etapas, la etapa oral, la etapa anal, la etapa edípica, y así sucesivamente. En realidad son esas tres y luego ya como que se va consolidando. Y podríamos decir, bueno, pues una persona obsesivo-compulsiva queda con una fijación en la etapa oral, ¿no? Una persona con desórdenes alimenticios, una persona, se puede hablar de que hay una fijación en la etapa oral. No es algo tan lineal así como de librito, ¿no? Pero lo ponemos de una forma a lo mejor un poco simplificada o muy simplificada para que sea de fácil entendimiento. A final de cuentas, cuando hablamos, por ejemplo, de mecanismos psicóticos de defensa, de la escisión, de esta fragmentación de la que hablábamos con las cosas, ¿no? Que tú comentabas, José Luis. Habrá personas que acumulan y acumulan y acumulan cosas y quedan depositadas parte de su yo fragmentado en cada uno de esos artilugios que le rodean, ¿no? Entonces, por supuesto que no pueden deshacerse de ellos. Pero ya este tipo de mecanismos, que son mecanismos psicóticos, son los mismos mecanismos con los que todos nosotros operamos al principio de nuestra vida. Son estos. Todos, si nos ponemos a ver, por ejemplo, en la teoría de Melanie Klein, todos pasamos por una fase esquizoparanoide
y luego por una fase depresiva y luego también se van consolidando, ¿no? Ahorita dije lo de las etapas, esto es desde la descripción que hace Freud, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Melanie Klein, ella habla de esto otro. A final de cuentas, todos hemos pasado a lo largo de nuestro desarrollo por los momentos que nos apuntan a los recursos y los temas, las inquietudes, el tipo de angustias, etcétera, 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 psicóticas, esquizoides, todo que ahorita podemos ver en patología, perversas, por ejemplo. Todos en algún momento fuimos exhibicionistas, voyeuristas. ¿Por qué? Porque nos íbamos consolidando. En realidad, de pronto pensamos en psicopatología y nos imaginamos como que hay un ente, un algo enfermo que viene, se infecta una persona y entonces se vuelve esquizofrénica, o entonces se vuelve histérica, o entonces se vuelve, y no, realmente es algo que ya está en nuestro historia psíquica, ¿no? Todos hemos pasado por ese camino, y lo que ocurre es que cuando una persona en su vida adulta presenta una de estas conductas aún, si lo vemos en un niño es normal, ¿no? Es normal que un niño, por ejemplo, no tenga este registro de constancia. Para un niño lo que no ve, para un bebé, no para un niño, para un bebé lo que no ve físicamente no existe. Y esto es normal en un niño, no podríamos pensar está enfermo, pero si vemos esto en en alguien de 8 años, sí pensaríamos esto está enfermo. Tiene un daño cerebral. Tiene un daño cerebral seguramente. O bien el niño está esquizofrénico, ¿no? Si vemos esto en un adulto, entonces sí decimos, esto es una patología. Lo que quiero decir es que la mayoría de las cosas patológicas que observamos en el mundo adulto no son más que fijaciones o regresiones en momentos anteriores del desarrollo. Entonces, si hablásemos de conductas, pero ahorita no nos estamos enfocando ni nos vamos a enfocar única y exclusivamente en esa parte patológica, ¿no? Uh-huh. Y esto, ahorita que lo estábamos pensando antes del bloque comercial, en cómo va siendo esta necesidad de estar pegado al otro, ¿no? De cómo se va volviendo una situación patológica, y tú ya lo estabas explicando más, Gaby, con esta permanencia del objeto. También podríamos ver, no va a ser tan sencillo que nos encontremos comportamientos como los bebés, porque si nos encontramos un comportamiento como los de los bebés, no vamos a tener, y no vamos a tener una persona adulta constituida como tal. O sea, vamos a ver a alguien con un cierto retraso mental, vamos a encontrarnos este tipo de aspectos. De repente hay una manera como muy coloquial de describir, ¿no? Es que tiene la mente de un niño de tantos años, como si fuera equivalente. Y lo que estamos viendo ahí es un adulto con un daño cerebral, ¿no? Un adulto con un retraso que va presentándose de esa manera, pero realmente lo que estamos viendo es un adulto que no tiene una capacidad de discernimiento, no un niño en el cuerpo de un adulto, como muchas veces se quiere pensar. Es más complejo que esto, pero se va utilizando de manera coloquial. Lo que sí nos vamos a encontrar son comportamientos ya más adelantados. Lo vamos a encontrar, así como tú ya lo dijiste, Gaby, dentro de esas mismas etapas de desarrollo. Podríamos encontrar fijaciones, podríamos encontrar regresiones como tal a esas etapas de desarrollo psicosexual, pero lo que nos vamos a encontrar todavía más a menudo son vicios que se generaron, que es justamente como se lo estaba escribiendo, fijaciones dentro de esas etapas. No quiere decir que no nos hayamos madurado como tal, sino que ha quedado una fijación en cierto momento de nuestra vida que ha generado eso como un comportamiento en el adulto. Pensemos por ejemplo, en un hombre, ¿no? En un hombre que constantemente está pidiendo a su pareja que lo cuide, ¿no? Que es que tú no me haces de comer rico, es que llego y no está planchada mi ropa, y todas estas cosas uno lo podría escuchar como si fuera un adulto, ¿no? Como Pedro Picapiedra pidiéndole a Vilma que tenga en orden la casa, porque ella es la mujer de la casa. Pero si le quitamos la voz carrasposa, lo que estamos oyendo es un niño que dice, ¿por qué no me estás cuidando? No me quieres. No me quieres. Si no me quieres, es porque no me estás cuidando. La leche está fría. La leche está fría, exactamente, ¿no? Pero nada más en un cuerpo grandote. Entonces, ese tipo de cosas ya la podríamos entender como esa fijación,
por ejemplo, podríamos pensar en esa necesidad de este hombre de no tener una mujer como compañera, sino una mujer como cuidadora, ¿no? Una cuidadora a la cual se le paga, ¿no? Que esa es como la transacción adulta, podríamos pensar en esos años 50, ¿no? Es que si yo estoy trayendo el dinero a la casa, ¿por qué no está limpia mi ropa y por qué no está planchada, ¿no? Todos mis trajes. Bueno, pues porque te casaste, no contrataste una criada. No, bueno, pero esas son cosas de mujeres. ¿Desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo eso se va formando de esa manera? Fíjese cómo nosotros ya vamos teniendo este tipo de ideas como si así estuvieran preestablecidas, como si fuera la manera correcta de vivir. Pero lo que estamos viendo es más bien una tremenda fijación en conductas infantiles. No tiene nada de adulto eso, no tiene nada de elaborado. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que acabamos viendo y lo hemos descrito acá hasta el cansancio, son estos adultos que pasaron por toda su escuela, pasaron por toda su educación y al final se inscriben en un trabajo, así como inscribirse a otra escuela. Y ahora lo único es que les dan dinero, pero se va tomando de la misma manera y entonces es como si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Si yo me estoy portando bien, ¿por qué no me tienen mi comidita y mis juguetes arreglados, ¿no? Eso es lo que acabamos viendo tras de esos comportamientos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:35. Estamos hablando el día de hoy acerca de conductas infantiles en adultos. Tenemos una participación aquí que nos hacen llegar vía WhatsApp. Te repito, el celular es 333-822-3208. Y nos están compartiendo, parece que estoy escuchando a mi esposo, dice, pero creo que estoy peor yo porque lo creí por años. Cuando reclamaba algo me decía, hay que cambiar de trabajo. Y como yo no trabajo, pues me acababa con esa propuesta. ¿Qué tal? Es esto justamente lo que decías, ¿no, José Luis? En esta idea de es lo que te toca, ¿no? A fuerzas tienes que hacer todas estas cosas porque yo ya saqué mi 10, ¿no? Yo ya fui a la escuelita, yo ya vine con mi boleta y saqué mi 10 y entonces ahora tienes que ser mi mamá, ¿no? En verdad, aquí hay, bueno, esto sería, creo, tema para quizás algún otro día poderlo desarrollar. Y en algunos otros momentos lo hemos comentado, ¿no, José Luis? Esta visión acerca del trabajo en casa, como que no fuera trabajo. Esto es muy interesante y muy lamentable, ¿no? De verdad, porque es un trabajo y es un trabajo bastante pesado que además no tiene horarios fijos, ¿no? Es con disponibilidad de horario y todo, y la mayoría de las veces pues sin sueldo, ¿no? Entonces es un trabajo y es un problema que se visualice así por cualquiera de las dos partes de la relación, no nada más por la parte que está llevando el sustento y que asume que quien está en casa no está trabajando, sino también por la parte que asume el quedarse en casa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas mujeres, y esto viene también muy asociado al tema que estamos hablando el día de hoy a propósito de las angustias infantiles que persisten en muchos adultos. A muchas mujeres les da miedo salir a la calle, salir a trabajar afuera. Sienten también como que si se quedan en casa no están trabajando, entre comillas, como que están más seguras. Y bueno, pues se dan cuenta luego de muchos años de que no es la cosa más relajante quedarse a hacer los quehaceres de casa, porque cuando hay ese intercambio, ¿no? Cuando está ese miedo, hay muchas mujeres a las que verdaderamente disfrutan, que se sienten muy cómodas, que les encanta hacer, ya cocinan una cosa, ya cocinan otra, y tener su casa limpiecita, y no les gusta que nadie entre y les ande barriendo porque barre mal, etcétera. Hay personas que se encantan en eso y verdaderamente lo disfrutan y el contrato es muy distinto con la pareja, ¿no? Pero sí sé que hay muchas mujeres que por miedo se quedan en casa y pues se hace una relación y una repartición de responsabilidades
muy lamentable y muy que se padece bastante, ¿no? Tendríamos que pensar por qué es esto y por qué, por ejemplo, una persona que no es que sea específicamente tu caso, de ti que nos estás compartiendo, porque habrá sus variaciones, ¿no? En cada caso en particular. Pero ¿por qué alguien toleraría este tipo de contrato implícito, quizás? Porque también hay algo que liga a eso, ¿no? Este deseo, esta sensación de necesitar ser sostenido por alguien más. Es que este señor trae el sustento a casa, ¿no? ¿Yo qué haría? Yo qué sé hacer. Yo no sé hacer nada, entonces me voy a quedar desprovisto, me voy a quedar desprovista. Esto les llega a pasar también a hombres. Cuando, pues si nos podemos a ver, es tal cual como la sensación de un niño, ¿no? Que él solito no va a poder armarla afuera, que todo se ve muy peligroso en el mundo de afuera y entonces mejor se queda recogidito y obedece a los padres, ¿no? Y son los padres los que se ven hasta cierto punto como todopoderosos, ¿no? Es que ellos pueden comprarlo todo y pueden hacerlo todo y todo depende de ellos, se les tiene que pedir permiso, se les tiene... Y de pronto, en distintas posturas, digamos, que se van haciendo estas configuraciones de pareja donde las angustias infantiles de ambos coinciden de una forma muy pegajosa, que los pega bastante, y muy destructiva, lamentablemente. Así es, no es que haya un solo niño en esa pareja, es una pareja de niños, ¿no? Es bastante, hasta cierto punto escalofriante, darnos cuenta qué tan viejos nos podemos poner y tan poco que podemos haber madurado en todo ese tiempo, ¿no? Cómo estas cosas de alguna manera nos van regresando a esos primeros estadios. Y también tendríamos que pensar qué tan aceptado es esto a un nivel social, ¿no? Ahorita estamos hablando de conductas infantiles, ¿no? Y de entrada esto suena como si fuera algo peyorativo, como si fuera algo negativo. Es algo poco saludable, podríamos entenderlo, ¿no? No es que le estemos poniendo tache, sí, jajaja, fulano hace esto, hace aquello, no. Es algo que habla de una pobre salud mental. Entonces, ¿por qué es tan común que sucedan este tipo de cosas? ¿Y por qué es tan común que a todos los demás nos parezca muy normal, ¿no? Es algo realmente, como le decía, escalofriante. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta de que ciertas personas que van teniendo pues, puestos de poder o que van teniendo autoridad están invadidas con este tipo de rasgos de personalidad. Tal vez nosotros podríamos esperar que se fuera de una manera diferente al llegar como a un punto de ser una figura pública, o es más, hasta no nos vayamos tan lejos, para poder establecer una familia. Pero podríamos ver cómo hay adultos que hacen berrinche cuando sus hijos hacen berrinche, ¿no? Cómo el niño se está desbaratando de ansiedad y el adulto se empieza a desbaratar en ansiedad también, haciendo un berrinche similar. Haciendo un berrinche similar como que algo tan simple como algo que seguramente usted ha visto, que uno de los pequeñitos tal vez de una familia está haciendo un berrinche terrible y los papás lo empiezan a ignorar, ¿no? Nunca se ha topado con lo contrario, nunca se ha topado con que nosotros estemos regañando o con que alguien más esté regañando a un niño, le esté pidiendo algo y el niño lo ignore, haga como que no lo esté escuchando. Otra vez más, tenemos esos papeles volteados. ¿Por qué? Porque pensaríamos que el papel de los padres es contener a ese niño, ¿no? Y a veces pareciera que es la cosa menos habitual que nos pudiéramos encontrar. Podríamos estar en el cine, podemos estar en un restaurante, podemos estar con otros miembros de nuestra familia y hay un niño que pega y pega y pega y pega de gritos y los papás es como si no estuvieran escuchando nada, como si tuvieran alguna habilidad mágica de bajarle el volumen solamente al niño y que todos los demás somos los que estamos sufriendo de la ansiedad de ese pequeñín. Esto, como le digo, es una incapacidad, es una fragilidad que vamos cargando de no podernos encargar de esas cosas. Otro de estos rasgos que podríamos también alcanzar a describir es como las personas ante ciertas cantidades de estrés truenan. Esto se va
cada vez también tomando como algo más común, ¿no? Lo que pasa es que yo trabajo bajo mucho estrés o vivo bajo mucho estrés y entonces estoy enfermo de tal. Y ya cuando nos decimos estoy enfermo de tal, y no pienso hacer mucho más que tomarme estas pastillas para intentar arreglar mi problema. Ese estoy enfermo de estrés también nos va hablando de una maduración muy, muy, muy precaria. ¿Por qué? Porque hemos tenido toda nuestra vida para prepararnos al estrés. Ahí tendríamos que pensar que tal vez la diferencia es como hay personas que aguantan mayor o menor cantidad de estrés antes de empezar a regarla, ¿no? Por ejemplo, le comento, el otro día estaba escuchando de alguien que estaba intentando hacer un argumento ahorita con todos estos problemas que se ha desatado con la policía y con ciertos abusos de poder en los Estados Unidos. Había alguien intentando argumentar que todos tenemos muy malos días, ¿no? Que todos tenemos muy malos días. Y que, bueno, pues también los policías tienen muy malos días. Entonces lo que estamos viendo ahí es que deberíamos de enseñarlos a controlar su agresividad. Y uno puede decir, a ver, más bien tendríamos que entender que si uno no puede controlar su agresividad, uno no tendría que ser candidato para tener uno de estos puestos. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas van a suceder y vamos a ver crímenes terribles. Pero ya lo vamos entendiendo como si fuera algo normal. Es que todos tenemos esos días. No. Hay personas que simplemente no pueden lidiar con esto y eso también tiene que ver con un aspecto de salud mental. No es una excepción, no es como si nada más hubiéramos tenido nuestros 5 minutos. Hay que poner mucha atención en eso. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos con tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana daremos continuidad a este tema. Estaremos hablando una vez más acerca de las conductas infantiles en adultos, ¿no? Ya íbamos mencionando algunas de las situaciones que van en efecto no en el sentido de achacar, porque en verdad que muchas veces el señalar algo, el tocar algo, no está ahí con la intención de indagar o con una preocupación real de saber qué está pasando, sino simplemente como de desembarazarse de algún malestar, ¿no? Como decir, eres muy infantil, ¿no? Eres como un niño. Y esto es muy importante. Por aquí, en la participación que nos hacían llegar, ella nos compartía que, bueno, pues ella considera que ella quizás estaba peor, ¿no? Por todo, pues como el conjunto que hacía con él en esta relación, ¿no? Y en función a todas las exigencias que el esposo le hacía. Y esto es importante, ¿no? Ver, tampoco achacarse, porque también a veces las personas dicen, no, es que yo estoy muy mal, y no lo dicen verdaderamente con una intención de entender, sino nada más de decir, ya, estoy mal y punto, no se diga más de ello. Pero en verdad todo esto no va en el sentido de señalar, en el sentido de juzgar, ni nada por el estilo, sino de poder entender por qué ocurre eso y qué está debajo, ¿no? Debajo, decíamos al principio, está la angustia que subyace a cualquier niño, y es esta angustia de separación, básicamente, que existe por un sentimiento de nula autonomía, ¿no? De que uno solito va a quedar totalmente desprovisto y se va a morir, ¿no? Por eso uno puede ver parejas, por ejemplo, que se detestan, o personas que detestan su trabajo, que tienen esta relación paternalista con el trabajo, ¿no? Tal cual, salieron de trabajar, salieron de estudiar, se meten a un trabajo que es como una extensión más de la casa. Yo cumplo, tú me tratas bien, tú me reconoces o no me reconoces en función al jefe o a la empresa, digamos. Y pueden odiarlo o pueden odiar a la pareja
pero no se separan nunca, ¿no? Quedan ahí para siempre. Y además les da, y no lo hacen porque les da mucho miedo separarse, porque verdaderamente lo que se siente ahí es que no va a haber más nada, que van a ocurrir todas las cosas malas posibles si hay una separación. Y esto pues es evidentemente de esta sensación infantilizada, ¿no? Otra de las cosas que muy comúnmente ocurren cuando una persona va teniendo este tipo de angustias, este tipo de angustias infantiles, angustias de separación, de que va a estar solito o solita, etcétera, tener un hijo. Esto es algo bastante pues, peligroso, ¿no? Tener un hijo. Todos estos embarazos no deseados, entre comillas, ¿no? Todas estas personas que en medio de una vida verdaderamente caótica y un relajo y abandono en la familia, desinterés por parte de los padres, etcétera, 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 y ¡pum! Sale una panza, ¿no? ¿Qué es eso? Esto del embarazo no deseado siempre ha sonado como muy curioso, ¿no? Siempre hemos dicho, uno no se embaraza por accidente, ¿no? Uno puede tener muchos accidentes, muchos, pero embarazarse no es uno. Embarazarse se requiere una secuencia muy específica de decisiones y de acciones para lograr embarazarse. Y luego, para lograr dar a luz, ¿no? Para verdaderamente que llegue a fin ese embarazo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Muchas veces desde un movimiento ya sea inconsciente y en muchas otras ocasiones desde una convicción más consciente, una mujer, por ejemplo, que se siente muy abandonada en casa puede dar esta exigencia, ¿no? Tú te la pasas en el trabajo, yo estoy sola en casa, hay que tener un niño, ¿no? ¿Para qué? Para que me acompañe, para acurrucarnos, para salir con él, para como una niña que necesita estar pegadita a alguien, ¿no? El esposo también puede tener este deseo, ¿no? Hay que tener un niño y no están preparados para ello verdaderamente, pero justamente porque se sienten tan en incógnita, tan confundidos, por eso entra ese deseo de tener un niño con la sensación de que el niño va a consolidar, va a solidificar algo. Es esa misma fantasía, digamos, como de intentar repetir lo que ellos sintieron en casa, ¿no? Exacto. Porque ahora sí ya somos una Exacto. familia, ¿no? Eso era lo que le hacía falta a nuestro dibujito, que hubiera un bebé. Y no funciona así, no es un rompecabezas que le tengamos que estar poniendo las piececitas que le hacen falta. Porque lo que acabamos viendo, y también ahí hay una situación curiosa, Gabriela. Hay personas que experimentan un cambio de vida realmente radical cuando viene un niño. ¿Por qué? Porque tal vez podemos estar hablando de los quehaceres de la casa, podemos estar hablando de decisiones en nuestra vida, pero cuando hay un niño dentro de la casa, ya no podríamos ser, y aún está la posibilidad, pero ya es, digamos, como marginal, hacer como que no está pasando nada, porque si hacemos como que no está pasando nada, cuando hay un niño, el niño se va a morir. ¿No? Ahí no hay mucho que hacer. Si no le damos de comer como le debemos dar, se va a morir. Si no lo cuidamos en su salud como lo deberíamos de estar cuidando, se va a morir. Y esto complica la existencia de las personas a un grado en el que hay situaciones en el que les obliga a madurar ciertos aspectos de su personalidad forzosamente. Esto digamos que es más bien como meterle sobre marcha a lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, hay personas que van diciendo que cuando tuvieron a su primer hijo o cuando empezaron a tener hijos, les empezó a ir mejor en el trabajo, ¿no? Que empezaron a ganar más dinero. Y porque imagínate, si hubiera seguido yo igual, pues ¿cuándo les pago la escuela a 4 chamacos? ¿Cuándo hubiera podido alimentar una familia tan grande? Y entonces está esta idea de que la carga hace al burro, ¿no? Esto es muy, muy, muy común. Pero fíjese otra vez
cómo esta es una formación realmente superficial. ¿Por qué? Porque lo que teníamos ahí en juego es que si no lo hacíamos íbamos a matar a un niño. O sea, ya no es, y es una elección. Claro, es una posibilidad. Y hay muchísimas personas que le sucede, ¿eh? Esto es una estadística, otra de esas cosas escalofriantes que podríamos decir. Es que, ¿qué le pasó? No, pues es que tuvimos 12 hijos. ¿Y por qué nada más vio 6? Es que los otros se murieron. ¿Cómo? Bueno, pues es que pues a uno lo picó una víbora, otro se ahogó en un balde, otro se tomó el cloro. Y uno puede decir, ¿qué? O sea, pero ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo puede picar cómo se puede tomar un niño el cloro y nadie darse cuenta? Así. Ahí lo raro es que sobrevivieron 6. Ajá, ahí lo raro fue que sobrevivieron 6, ¿no? Michas, se fueron a la mitad. Pero, como le decía, esto se vuelve una situación superficial. ¿Por qué? Porque está ese compromiso y no es, digamos, algo con acto de decisión, sino que más bien se vuelve, pues muy real a la metáfora, ¿no? Nos volvemos el burro que tiene que jalar esa carga. Nos volvemos una persona que también ahí hay que entender cómo esto es una realidad recurrente en muchas familias, en donde, pues bueno, es que antes de que llegaran ustedes, ¿qué hacían ustedes, papá y mamá? No, pues nosotros pues íbamos con nuestros amigos y salíamos de viaje y teníamos este proyecto de ir a vivir a tal lugar, pero ya llegaron ustedes y bueno, pues yo me tuve que poner a trabajar, tu mamá se tuvo que quedar a cuidarlos y a hacer su otro trabajo, y bueno, pues ahora somos papá y mamá, ¿no? Esas personas que estaban antes de nosotros desaparecieron, porque nos tuvimos que convertir en sus papás, ¿no? Eso es lo que sucede. Y esto hay muchos adultos que lo van viviendo tormentoso. ¿Por qué? Porque efectivamente esas personas que se quedaron atrás parece que murieron. Y eso fue una parte nuestra que ya no va a alcanzar a regresar después. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana vamos a continuar con este tema, así que si le gustó, no olvide sintonizarnos en punto a las 6. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.